Bienvenidos a Entre Vecinos, el espacio de la propiedad horizontal para una comunidad bien informada. Muchos administradores y actores de propiedad horizontal tienen el gran interrogante si modificar o actualizar sus reglamentos internos. Leonor Baza, abogada experta en propiedad horizontal, nos amplía esta información. Doctora Leonor Baza, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Vecinos, tu casa. Buenas, Nelson. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente con ustedes, conectándonos desde la virtualidad, con el fin de que hablemos de temas de interés para todos. Por supuesto, doctora Leonor. Y entrando en materia, hemos recibido muchas inquietudes que se relacionan con el reglamento de propiedad horizontal, sus posibles reformas, sus actualizaciones y por supuesto que estos actores de propiedad horizontal, así como también los administradores, vivimos en esa incertidumbre. Tengo que reformarlo, tengo que actualizarlo, lo dejo como está, ¿qué hago? Surgen nuevas cosas en el mundo, como por ejemplo los carros eléctricos. Entonces, ¿qué debo hacer con ese reglamento de propiedad horizontal? Tengo para usted, mi apreciada doctora, esta inquietud que nos han enviado nuestros seguidores, y una de ellas dice que de acuerdo con lo indicado en el decreto 768-2025, la gran interrogante que tiene es si es obligatorio reformar los reglamentos de propiedad horizontal. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, depende. ¿Qué sucede? Todos los reglamentos periódicamente debieran adaptarse a las nuevas disposiciones o a las reglamentaciones o modulaciones que hacen las cortes, los jueces, ¿verdad? A través de sentencias de tutela, a través de sentencias de constitucionalidad. Particularmente la ley 768, yo pienso que es que le han dado como más ruido del que realmente tiene la intención del mismo decreto. ¿Por qué? Porque es que el decreto te dice que los reglamentos de propiedad horizontal deben adecuarse o reformarse para que las autoridades de policía tengan claridad y precisión sobre el desempeño de sus actuaciones dentro de la copropiedad. ¿Por qué? Porque cada copropiedad tiene una reglamentación específica respecto de sus usos, ¿cierto? Ellos dicen, modifiquen los reglamentos y determínenme ahí los elementos particulares de ustedes para que cuando llegue la policía, si la llaman, ella tenga claridad sobre qué está tratando de dirimir. Recordemos que la policía tiene una función de garantizar la convivencia, ¿verdad? Evitar las violaciones o incurrir en sanciones o en comportamientos contrarios a esa convivencia. Ese es el principio primordial. Entonces, ¿debe reformar el reglamento? Pues miremos primero el reglamento. Yo le digo a las personas, antes de correr a decir, refórmenme el reglamento, revisemos el reglamento a ver si tu reglamento, si ese documento tiene con claridad y precisión esos elementos respecto de la convivencia. Okay. Con claridad las obligaciones, cuáles son los compromisos, cuáles son las disposiciones específicas de cada área social, etcétera, etcétera, y si tiene las sanciones, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si tú lo tienes, yo he visto reglamentos que me los mandan y yo los veo muy completos. Yo le digo, no, tú no tienes que reformar reglamentos. Hay unos que no los tienen. Entonces, ese reglamento que está incompleto porque no tiene las adecuaciones respecto de la convivencia son los que debieran ser reformados. Ok, pero entonces, usted me trae a colación, pues, doctora Leonor, ese tema que es convivencia. Y yo me remito entonces a los manuales de convivencia. ¿Se pueden hacer unas modificaciones a través de los manuales de convivencia? Es posible que las disposiciones que tú tengas que adecuar en tu copropiedad las puedas hacer a través del manual de convivencia siempre y cuando no alteres o modifiques el reglamento de propiedad horizontal. Te pongo un ejemplo. Se reglamenta a través del manual de convivencia el uso de la piscina.
cuántas personas deben estar en la piscina, cuál es el volumen que debe tener, si hay algún evento en esa piscina, a qué horas está abierta, en qué momento está cerrado. Eso tú lo puedes hacer a través del manual de convivencia. Si la persona lo infringe, tú a través de eso, si no atiende al llamado del administrador y está generando una perturbación a los demás propietarios, se puede llamar a la policía, y a la policía le tienes que decir: mire, aquí hay un reglamento y aquí hay un manual de convivencia que tiene establecido estas circunstancias y ellos la están transgrediendo. Pero entonces, ¿los manuales de convivencia son obligatorios? Porque tengo entendido, los manuales de convivencia no están contemplados en la ley 675. Entonces, luego no son obligatorios tenerlos en las copropiedades. No son obligatorios. Tú puedes utilizar el manual de convivencia para reglamentar las disposiciones generales que tienes en tu estatuto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el uso de la piscina, tú puedes reglamentarlo. El uso de los salones sociales, tú lo puedes reglamentar. ¿Por qué no se recomienda que se haga a través de reglamento de propiedad horizontal? Pues sencillamente porque las condiciones sociales van variando y es más fácil modificar un manual de convivencia que modificar un reglamento de propiedad horizontal. Lo que tú no puedes hacer a través del manual de convivencia es crear sanciones, crear conductas contrarias al comportamiento social, generar nuevas obligaciones, porque eso sí debe estar en el reglamento de propiedad horizontal. Pero las sanciones, yo siempre he dicho que las sanciones deben estar vinculadas al reglamento de propiedad horizontal y no al manual de convivencia. Completamente de acuerdo. ¿Qué pasa entonces, doctora Leonor, si no se reforman esos reglamentos? Como casi todas las normas en Colombia, todo queda incompleto, ¿cierto? Sí. El decreto habla de que se deben reformar los reglamentos para adecuarlos a los temas de convivencia. Pero si tu reglamento está de acuerdo con el tema de convivencia que tú quieres para tu copropiedad, no pasa nada. Si tu reglamento tú no lo adecuas por falta de dinero, porque no consigues el quórum, por cualquier circunstancia, pues sencillamente lo que está diciendo la norma es que le vas a dificultar a la policía, que viene como una reacción inmediata a resolverte un problema de convivencia y de usos, ¿ya? Porque es que la policía no se puede meter en otras cosas, sino en el tema de convivencia, de uso, de transgresión a las normas básicas. Ahora, si esa transgresión de la convivencia sobrepasa lo que es el reglamento de propiedad horizontal y entra en el ámbito del Código Nacional de Convivencia y Policía, entonces ya la autoridad sí puede hacerlo, pero cuando ya se trata de asuntos internos le vas a dificultar y de pronto te van a decir: no, mire, pues yo no puedo hacerlo porque yo no tengo claridad sobre lo que me toca. Pero sanciones no hay, porque no se establecieron. Una comunidad, una copropiedad que validan y se dan cuenta que es inminente y que definitivamente sí quieren hacer esa reforma a ese reglamento. Esa autorización o esa aprobación la puede dar el Consejo de Administración o sí debe ser por asamblea. Todas las modificaciones del reglamento requieren aprobación de asamblea y con quórum calificado. Okay. El Consejo de Administración no puede modificar a motu propio el reglamento de propiedad horizontal. Perfecto. Definitivo. Listo, para que lo tengan muy en claro ustedes, seguidores de Entre Vecinos y todos los actores de propiedad horizontal. Es obligación dejar el reglamento de propiedad horizontal en portería, así como también el censo de mascotas. Sí. La norma establece que se debe dejar en la portería para facilitar lo que te dije, la comprensión por parte de la autoridad de qué es lo que está tratando él de corregir o de encauzar dentro de la convivencia pacífica. Y el de las mascotas también dice que se debe dejar en la portería la relación de las mascotas y animales de compañía, indicando cuál es el animalito, la raza, la clase y el propietario. Entonces debe dejarlo. Pero de igual manera, si no lo dejan, tampoco hay una disposición, habría que buscar una norma como que dentro del mismo código de policía de que el administrador incurra en una infracción
por desatender una orden o alguna cosa, porque tampoco aparece dentro de las sanciones una referente a este tema, de que si va el policía y no lo encuentra, de pronto lo que le pueden hacer es una amonestación, una llamada de atención, requerirlos para que lo hagan, etcétera, etcétera, pero no hay sanción. Pero sí debiera ser, inclusive eso es muy sano, para que las personas sepan, si un animalito me mordió, yo saber quién es el dueño y poder recurrir a eso, Claro. eso es saludable. Y el reglamento sí debiera estar ahí, es más, el reglamento debieran tenerlos todos en unas cartillas. Aquí en Barranquilla están optando porque se mandan a imprimir en cuadernitos pequeños que nada más tienen la parte normativa del reglamento para que las personas las conozcan. Ok. Doctor Leonor, si reformamos ese reglamento de propiedad horizontal, sí o sí también se debe hacer una actualización o reforma del manual de convivencia en caso de que existiese. Claro, si vas a reformar el reglamento de propiedad horizontal, el manual que lo reglamenta debe también sufrir las adecuaciones y las actualizaciones que se requieran. Perfecto. Bueno, doctora Leonor, le agradezco mucho su tiempo y por supuesto todos estos conocimientos que nos aporta a toda la comunidad de propiedad horizontal. Ya sabe que Entre Vecinos y Propio es su casa. Claro que sí, claro que sí. Por allá iré a visitarlos en la primera llegada a Bogotá. Llegaré primero allá donde ustedes para saludarlos y conocerles el nuevo staff que tienen, que lo veo bien bonito. Y bueno, no me pierdo sus charlas y no me pierdo sus reels. Me parecen muy, muy, muy increíbles. Y es un gusto verlos todas las semanas. Gracias por esa sintonía. Súper bienvenida acá en la ciudad de Bogotá y por supuesto a Propio Entre Vecinos. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta luego Nelson. Y es el momento de nuestra querida Franci Tafur y su segmento PH en cifras. Veamos qué nos tiene en esta oportunidad. Hoy quiero hablarles de una situación que está afectando a muchas copropiedades y que en ocasiones pasa desapercibida hasta que se convierte en un verdadero problema financiero: el crecimiento silencioso de la cartera. Cuando pensamos en riesgos para una copropiedad, normalmente hablamos de seguridad, mantenimiento o convivencia. Sin embargo, una de las mayores amenazas suele estar en los estados financieros. La cartera no crece de un día para otro, crece poco a poco. Comienza con algunos propietarios que dejan de pagar una cuota. Después aparece otro medio atraso. Luego llegan acuerdos de pago incumplidos, procesos de cobro demorados y cuando menos lo esperamos, el saldo pendiente empieza a representar una cifra importante para la comunidad. Lo más preocupante es que muchas veces la copropiedad sigue funcionando aparentemente bien. Pues sí, los servicios se siguen prestando, la vigilancia continúa y los mantenimientos se realizan. Pero detrás de esa aparente normalidad, la liquidez empieza a deteriorarse. Y es aquí donde debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Estamos revisando la cartera únicamente cuando se presenta el informe financiero o realmente estamos haciendo un seguimiento permanente a su comportamiento? Una cartera creciente no solo afecta el flujo de caja, señores, también limita la capacidad de realizar inversiones, atender imprevistos, ejecutar proyectos y mantener una estabilidad financiera de la copropiedad. Por eso, queridos administradores y consejos de administración, deben ustedes monitorear periódicamente los indicadores básicos. Por ejemplo, el porcentaje de recaudo, la antigüedad de la cartera y la concentración de la deuda. Recordemos que el objetivo no es perseguir a los propietarios morosos. El objetivo es proteger la sostenibilidad financiera de toda una comunidad. Y les dejo esta financiera. Si la cartera está creciendo más rápido que los ingresos de la copropiedad, es momento de revisar las estrategias de recaudo antes de que el problema se convierta en una verdadera crisis. Las cifras siempre hablan, la clave está en escucharlas a tiempo.
Soy Francita Fur, el PH en Cifras, aquí en Entre Vecinos. En propiedad horizontal a veces existen muchas dudas en el desarrollo y funciones del Consejo de Administración. Astrid Pantoja, abogada experta en temas de propiedad horizontal, nos amplía más sobre este aspecto. Veamos. Luz Astrid, bienvenida a Entre Vecinos. Buenas tardes, muchas gracias Rosario por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptarla. Luz Astrid, para nadie es un secreto que, por lo menos en nuestro país, se habla mucho y no tan bien de los consejos de administración. ¿Son obligatorios en las copropiedades residenciales o para quiénes son obligatorios? ¿Deberían existir, sí o no? Bueno, es potestativo para las copropiedades residenciales, sean mayor o menor de 30 unidades, es potestativo conforme a la Ley 675 del 2001, que es el régimen de propiedad horizontal en Colombia, más exactamente en su artículo 53, pero en algunas copropiedades es obligatorio porque así lo establece el reglamento de propiedad horizontal de esa copropiedad. Yo he visto conjuntos, edificios de 8 apartamentos y nombran consejo de administración y el consejo son los 8 propietarios. ¿Eso tiene alguna lógica, algún sentido? Bueno, realmente en principio y basándonos en la sentencia 318 del 2002, que fue el que afianzó la propiedad, los consejos de administración en las propiedades residenciales, no es recomendable. ¿Por qué? Porque es muy pequeño para esa toma de decisiones. Entonces, todos son consejeros, pues realmente, y dudo en que el reglamento de propiedad horizontal así lo establece. Entonces, sí, realmente cada reunión, no cada tiene sentido. Sería una asamblea. Claro, realmente sí. Sí, porque los propietarios hacen las veces de asamblea general y ellos son la mayor autoridad en el momento en que se reúnen todos en pleno. Conozco copropiedades pequeñas que no tienen consejo de administración, pero ellos sí se reúnen en pleno como asamblea, todos los copropietarios, cuando van a tomar decisiones que pueden afectar el patrimonio y sus intereses. O sea, según entiendo yo y según la norma, obligatorio en residencial no es tener consejo. No, es potestativo. Nace en el régimen de propiedad horizontal de manera potestativa. Y lo que determine el reglamento de propiedad horizontal de esa copropiedad. Pero si en el que ahí ya es cuando deja de ser potestativo. Sigue aplicándose lo que establece el régimen de propiedad horizontal, que indica que es potestativo y que debe ser mínimo por un número plural impar de copropietarios, o sea, mínimo de 3 en adelante. ¿Qué responsabilidades tiene un consejo de administración? En términos generales, la ley establece en su artículo 55, la ley 675 del 2001, que el Consejo de Administración le corresponde tomar decisiones o determinaciones necesarias para el orden de esa persona jurídica, o sea, para que funcione de manera ordenada esa propiedad horizontal y cumpla sus fines de acuerdo a lo previsto, y ese artículo es muy diciente, de acuerdo a lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Entonces ahí es cuando se conecta con el reglamento de propiedad horizontal, el régimen de propiedad horizontal, y uno se remonta a qué funciones tienen los consejeros. Ojo, las funciones de los consejeros no pueden estar en contravía con la ley, ¿sí?, principal, contra la Constitución, ni tampoco pueden ser funciones que no le corresponden, sino solamente al administrador. ¿Cuándo coadministra un consejo? Un consejo coadministra cuando empieza a desarrollar funciones que le corresponden al representante legal de la persona jurídica, o sea, al administrador. Si van a firmar el contrato que está en cabeza del presidente, el contrato con el administrador es válido, ¿sí? Y así debe ser.
Por Pero ejemplo, si ya un van a poco de firmar vigilancia. contratos con terceros o proveedores, ellos no tienen esa potestad. Recordemos que el Consejo de Administración no tiene un reconocimiento de representación legal de la persona jurídica. En caso de que ellos tomen acciones de manera arbitraria, ¿sí? O con dolo, respecto de la administración, respecto de la copropiedad, hay que recaer sobre ello, pero inclusive, sobre la propia persona. O sea, como consejo, ¿quiénes lo representan? Y cada uno. Ellos responden civil y penalmente por esas Pueden llegar a externalizaciones. responder, sí, ellos pueden llegar a responder civil y penalmente. Entonces, civil se podría iniciar, por ejemplo, una demanda de responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Y penalmente, generalmente, cuando ya se presume un delito o un hecho de ese nivel, se tipifica generalmente en el artículo 250 del Código Penal, que es el que agrava ese abuso de confianza en administrar bienes de terceros, de privados. Astrid, he escuchado en este año, yo no sé qué está pasando este año, ya conozco como de unos 4 o 5 casos donde el presidente del consejo se autonombra administrador porque le dio la voluntad de votar o de echar al administrador. ¿Eso es válido? No, no es válido. Además de que está yendo en contravía de las decisiones de la mayor autoridad de una copropiedad, que es la Asamblea General de Copropietarios, porque él se postuló fue para ser consejero. Él no se postuló para ser administrador. Entonces, la asamblea lo eligió para que fuera consejero. Y él dice, no, es que yo voy a empezar a administrar. Mi recomendación es pues que directamente verifiquen bien qué es lo que está pasando y inicien los procesos judiciales pertinentes para solucionar ese inconveniente, que realmente es más que un inconveniente, es una problemática. Estamos hablando de administrar el patrimonio de toda una comunidad. Mi recomendación es que primero renuncie al consejero, y luego, si el reglamento de propiedad horizontal le permite a él ser copropietario y al mismo tiempo postularse para ser administrador. Eso generalmente da lugar a la celebración de una asamblea general extraordinaria para tomar decisiones. Perfecto, Luz Astrid, muchas gracias por aportar estos conocimientos tan importantes, y a nuestros seguidores contarles que estén súper pendientes de nuestras redes, porque muy pronto les vamos a dar a conocer un plan que estamos elaborando precisamente para ayudar a los administradores sobre este tema de relación de contrato, de cómo se hacen, cómo se manejan, cómo defenderse como administrador, porque desafortunadamente el desconocimiento de qué es lo que hace de verdad un consejo de administración nos está llevando a buscar cómo defendernos de ese acoso, de ese maltrato, que la gente no se interese por aprender para hacer equipo de trabajo en favor de la propia comunidad, sino que traten a veces de investigar solo para molestar a quien no les cae bien como administrador. ¿Eres un líder en propiedad horizontal y te preocupa que los resultados no están ajustados a lo planteado inicialmente? Ever Arévalo, estratega en visión y valores, conferencista internacional, profesional en este ramo, nos amplía más la información. Veamos. Claro que sí, un cordial saludo para ti, Luz Dari, Nelson, y para todos los seguidores de Propio. Qué bueno compartir con ustedes en este día, y quiero hablarle a los líderes, allí a ese sentir de liderazgo que hay en ti, y ayudarte a desenredar un poquitico muchos de esos conflictos que hoy tienes, porque ¿sabes dónde se originan? En la procrastinación, el arte de postergar, el hábito de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.
Lamentablemente nuestro liderazgo se afecta cuando dejamos de tomar decisiones hoy por cargas que traemos de ayer. Y es que definitivamente lo que tú vives hoy en tu liderazgo define las decisiones que como líder tomaste ayer. Esas personas que quisiste agradar, esas personas que permitiste que se metieran en tus prioridades. Y cuando tú tomas decisiones, automáticamente generas consecuencias. Y tu presente es el resultado, el reflejo de las decisiones que tomaste ayer. Por eso tu problema no es de liderazgo, tu problema no es de capacidad, tu problema no es de que Dios te ame o Dios no te ame, tu problema no es de que las personas te valoren o no te valoren, no. El problema de tu liderazgo hoy está determinado por las decisiones que tomaste ayer. Por tanto, la única manera para proyectar tu liderazgo a una nueva dimensión es tomando las decisiones correctas hoy para cambiar lo que vas a vivir mañana. Hay muchos líderes que están estancados porque ayer definieron prioridades incorrectas, se rodearon de personas incorrectas y lamentablemente eligieron vivir un enfoque de liderazgo incorrecto. Pero hoy tú tienes una nueva oportunidad, la oportunidad de tomar tus propias decisiones. Yo te invito a 3 cosas. Primero, no sigas viviendo en favor de otros. Segundo, no sigas dependiendo de otros para tomar decisiones. Y tercero, no permitas que las opiniones de otros afecten tus decisiones. Atrévete a creer en ti y proyéctate a algo más grande de lo que hasta hoy has vivido. ¿Y sabes cómo se llama eso? Mentalidad de globalización. No puedes seguir viviendo con la mentalidad de restricción, la mentalidad de soy yo y mi conjunto, yo y mi empresa, yo y mi comité. No. Debes tener mentalidad de globalización y la mentalidad de globalización es la que te permite hoy tomar decisiones en función de algo mucho más grande mañana. Por eso define cuáles van a ser tus prioridades. Tus prioridades tienen que estar alineadas con expandirte, con proyectarte, con crecer y eso tu liderazgo lo puede hacer. Pero tienes que tener mentalidad de globalización. Piensa en grande. Piensa más allá de las paredes de tu oficina, piensa más allá de las rejas de tu conjunto, piensa más allá de la sala de juntas de tu comité. Piensa más allá. Globalizar significa romper límites. Globalizar significa trascender fronteras. Globalizar significa ir más allá de lo que hasta hoy ha impactado tu liderazgo. Por eso ten mentalidad de globalización. Rompe tus esquemas. Vence tus temores. Y apártate de la influencia de personas con mentalidad de restricción. Porque las personas que te rodean con mentalidad de restricción siempre van a ahogar la proyección de tu globalización. Bueno, excelente. Excelente, ¿verdad? Y recuerda, influencia de personas con mentalidad de limitación, temores en tu interior que te impiden tomar decisiones de proyección y definitivamente la procrastinación. Tienes que romper esos 3 escenarios que han afectado tu liderazgo. Proyéctate porque viene un tiempo en el que tu liderazgo va a trascender, viene un tiempo en el que tu liderazgo va a ir más allá, viene un tiempo de globalización, viene un tiempo donde vas a aprender cómo se administra en un ambiente global, cómo se administra en un ambiente donde vamos a romper esquemas, trascender fronteras, a ir más allá de lo que hasta hoy hemos conocido. Y eso significa que tu liderazgo está por conocerse, tu liderazgo está por descubrirse, tu liderazgo está por detonar su máximo potencial. No te pierdas esta oportunidad. Viene un congreso de propio espectacular que precisamente nos va a llevar a ampliar nuestra mente a una mentalidad de globalización y tú tienes que ser protagonista. Espero que ya te hayas inscrito porque vamos a estar allí en primera fila rompiendo esquemas, trascendiendo límites, cruzando fronteras y llevando tu liderazgo a una nueva dimensión. Bueno, excelente. Nos vemos en el congreso. Un abrazo Luz Dari, un abrazo Nelson, que Dios les bendiga. Chao, chao. Y hemos llegado al segmento de salud mental. Marley Bautista, neurocientífica y profesional de la casa propio, nos da muchos tips para que los tengamos en cuenta en el desarrollo de nuestra actividad profesional. Veamos. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de esos
pequeños tips que tenemos para manejar ese estrés tan exagerado. Y en este mes como que hemos tenido una sobrecarga de información de todo tipo, por redes, por televisión, y como que todo el mundo anda más preocupado y más angustiado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer? Sí, así es, mi Luz. Como veníamos conversando anteriormente, pues el bombardeo constante de información y el acceso que tenemos libremente a la tecnología obviamente está causando un impacto interesante, no solo en la administración, Luz Dari, porque te cuento que a nivel global estamos viendo un cambio en comportamientos bastante notable y que es de preocupación. Ahorita me acabo de enterar, por ejemplo, con una vecina que hubo un deceso, una eventualidad dentro de su familia terrible. Una chica de 20 años se suicidó y los padres están totalmente alarmados por esta situación y lo hablo abiertamente porque definitivamente tenemos que seguir hablando de salud mental, porque es una de las enfermedades, la depresión es una de las enfermedades más peligrosas y lo más interesante, Luz Dari, es que es silenciosa y es terrible que sigamos teniendo tabú con respecto a estos temas y no abordarlos de manera abierta y también hacer frente a las diferentes situaciones que puedan estar sucediendo en nuestros hogares. Mira, Marley, que en todo este trayecto y en lo que hemos venido aprendiendo y estudiando me he dado cuenta de algo, y es que la mayoría de las personas creen que no hablar de un tema o ocultarlo lo minimiza, lo desaparece. Uh-huh. Y no es verdad. O sea, por más que intentemos callarlo, por más que intentemos taparlo, el problema sigue creciendo como una bola de nieve. Así es. Y el detalle, Luz Dari, es que volvemos al tema que tocamos la vez pasada, de normalizar lo que no debemos normalizar. Por eso nosotros como familias conocemos sobre todo nuestros hijos, nuestros seres queridos. ¿Y cuándo se deben activar estas alarmas? Pues cuando hay una variación notable en el comportamiento, vemos un aislamiento, vemos que quizás la persona ya no comparte socialmente como lo hacía anteriormente, o que está más irritable, o que la persona está, digamos así, como mucho más sensible que antes. Pues esos son botones de alarma que tenemos que estar pendientes. ¿Lo debemos hablar abiertamente con todos, con toda la familia, con nuestros amigos, o qué tenemos que hacer? Sí, precisamente, bueno, te tengo una primicia, Luz Dari. Recientemente acabo de sacar una guía de cómo manejar la salud mental. Tú sabes que anteriormente yo venía hablando desde hace unos años atrás de cómo alcanzar el normopeso, que me enfoqué muchísimo en la parte de una vida saludable. Le di un pequeño giro, por eso comentaba en las redes sociales que estaba desaparecida, o me di un tiempo para investigar, estudiar, profundizar más sobre el tema y llevarlo a una salud integral, y tocando un tema principal que es la salud mental, como es la gestión de las emociones, porque recuerda que cuando también estamos en un proceso depresivo, una de las variaciones en comportamiento está en la alimentación. O comemos más o comemos menos. ¿Y qué tipo de alimento estamos consumiendo aún más? Eso también puede ser una señal de alarma. Adicional a eso, también tenemos variaciones a nivel física, por ejemplo, la pérdida de la ceja, por ejemplo, las encías se recogen, están mayores expuestas a nuestra dentadura, se cae el cabello, las uñas son más quebradizas. Hay muchas señales que nos puede estar dando nuestro cuerpo y quizás las ignoramos o las normalizamos porque decimos, no, vale, esto es temporal, es algo que está sucediendo, pero a pesar de que va pasando el tiempo, notamos que sigue estando o que está empeorando. Deben existir, y de hecho sé que existen ciertos ejercicios para hacer una higiene mental, porque nosotros nos ocupamos de toda la parte externa, que nos vistamos bien, que nos veamos bien, que nos maquillamos, que olemos a rico, pero y que esta que es la maquinita que nos mantiene activos, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que nos mueve, ¿qué higiene le estamos dando?
Así es, Luz Dari, por eso la invitación el día de hoy, además de que si has notado de que efectivamente está sucediendo algo, porque tú acabas de dar en un punto clave, porque me vista bien, porque físicamente me vea bien no significa que yo internamente esté bien. Entonces, eso lo sabes nada más tú. Tú sabes exactamente cuando haces esa autoevaluación y comienzas a decir, ya va, espérate, algo está sucediendo porque esta no soy yo. Estoy más irritable o estoy mucho más sensible, por nada tengo ganas de llorar o simplemente quiero que nadie me hable o quiero aislarme. Ya esas son señales de alarma que tú tienes que decir, espérate, es hora de hacer una pausa e iniciar mejor. Entonces, la invitación el día de hoy es a eso, hacernos nuestra autoevaluación, realmente cómo te sientes, cómo estuvo tu día, lo conversaste con tus seres queridos, hiciste un stop en la tecnología, ocupaste un tiempo, por ejemplo, alimentarte bien, tomaste agua, disfrutaste el paisaje, estás conversando con tus seres queridos, incluso con tu comunidad cercana. Listo, bueno, esto es Entre Vecinos y nos vemos el próximo jueves. Y ahora tenemos una invitada especial desde este país hermano, Argentina. Liliana Corso, experta en temas de propiedad horizontal, nos trae temas de importancia para la comunidad de propiedad horizontal en Colombia. Veamos. Estamos en la convención del Senado en Tarragona. Bueno, muy bien. Valeria, cuéntame esto, ¿cómo es? A ver, Magno es una plataforma de cumplimiento normativo Sí. y al final lo que queremos es centralizar todo el tema de normativa en un solo portal, ¿vale? Sí. Y tenemos el tema del dashboard, que al final te da el total de comunidades, el CAE sin proveedores, o sea, cuántos proveedores han cumplido, cuántos no, ¿vale? Y luego el tema de los servicios, ¿vale? Te lo resume en un cuadro, ¿vale? Entonces tú si quieres entrar, pues puede ver cuántas comunidades trabajan con qué proveedor. Para que el que no sabe, yo más o menos entiendo. Explícame qué es el CAE, para alguien que no lo Bueno, entiende. a ver, el CAE es la coordinación de actividades empresariales y al final lo que se busca es que un proveedor pueda ganar documentación acorde a los trabajos que realiza entre la comunidad, ¿vale? Y esa documentación se puede ver reflejada dentro de la plataforma. Sí. Lo que sería para nosotros verificar, en Argentina, verificar los proveedores. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, mostrándote un poco la plataforma, tienes la parte de productos contratados, que esto ya es un tema de conversia, ¿vale? Que ofrecemos el cumplimiento normativo, todo el tema de control horario, legalitas, que es una alianza que tenemos con un partner, ¿vale? De conversia, y el tema de factura electrónica, ¿vale? Y si quisieras contratar otros servicios también de cumplimiento normativo para tu despacho, lo puedes hacer desde aquí. Luego, las facturas también las puedes ver, ¿vale? Si corresponde a tu despacho, en este caso no hay ninguna, porque el O despacho sea, no tiene claro, ninguna factura. facturas emitidas por los proveedores, yo las vería ahí. No, estas son las facturas que emite Conversia. Ajá. O sea, las facturas mías de mis honorarios serían, como administración. Sí. Sí. Y luego el tema de comunidades, que aquí tienes el estado de comunidades, ¿vale? Que tú Sí. tienes la de Conversia, ¿vale? Sí. Y el tema de proveedores, que es lo Sí. que decías tú del CAE, Claro. ¿vale? De contratar, pero aquí constatar te los sale- proveedores, Claro, sí. te salen qué proveedores trabajan y cuáles no, y si quieres añadir proveedores, lo puedes hacer desde un alta individual Ajá. o desde una alta masiva, ¿vale? Sí. Y listo, si quieres ver cómo va el perfil de un proveedor. Sí, a ver, muéstrame de uno, a ver. Ese protección de incendios, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es pinchar Sí. y te sale aquí el proveedor y te sale la documentación que ha cargado. Ajá. ¿Vale? Los Que es lo del contratos, CAE. claro. Esto es lo del CAE. Esto Sí. es lo del CAE. Ajá. Verifica, ¿Vale? verifica Sí. todo eso. El tema de los empleados. Que Exactamente. tenga todo en regla, ¿no es cierto? Correcto. Y vale, y luego ya está el tema de en el listado de comunidades. Tú también, si pinchas en una de ellas, puedes ver documentos de cumplimiento normativo asociados a la comunidad y Sí. luego tema de proveedores también que trabajan en esta comunidad. Ajá. Entonces puedes vincular o desvincular, porque puede ser que un proveedor deje de trabajar en tu comunidad y ya no lo
tengas. Claro. Y ya está. Y no hay más no es eso. O sea, es eso. Es una plataforma que al final centraliza eso. ¿Y qué pasa si encuentra un proveedor que está mal, que no está registrado, que no tiene los empleados le das de registrados? alta aquí. Mira, aquí. Ajá. En añadir proveedor, que sale este botón. Sí. Pues tú puedes poner el link de la comunidad, la razón social y le das de alta. Y ya está. Eso es para uno nuevo, pero supongamos que hace el control y detecta que el proveedor está irregular, que no cumple con la normativa. Eso es porque tenemos un seguro, o sea, nosotros en Comercio tenemos un seguro de por si el proveedor no cumple, que se llama el CAE asegurado. Tenemos una alianza con la Mutua de Propietarios, que es de España, y al final lo que hace es que tienes una cobertura de 150.000 euros, ¿vale? O sea, que te cubre si tuvieras un accidente y tal, y el proveedor no ha cumplido, pues te cubre eso. Está muy bien. Pero, por ejemplo, supongamos que yo contraté un proveedor y estaba bien, pero luego ese proveedor se da de baja, por lo que sea. Me salta un alta ahí, es un control que lo está haciendo constantemente contra los organismos, valida. Yo me daría cuenta que ese proveedor se dio de baja o no. No tenemos esa validación. Está bien. No, o sea, solamente esto de los proveedores y ya está. Está bien. Bueno, pues muchas gracias. Y hasta aquí toda la información de la propiedad horizontal en Colombia. Nos vemos la próxima semana con más temas de actualidad. Y recuerden, próximo 25 de julio, 9º Congreso Alta Gerencia en Propiedad Horizontal, organizado por supuesto por Propio. Chao, chao.